Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en la fascinante historia de uno de los profetas más intrigantes del Antiguo Testamento, Eliseo, el sucesor del gran profeta Elías. Eliseo no solo fue un testigo de los actos poderosos de Dios, sino también el protagonista de milagros que han inspirado a generaciones. Prepárate para conocer la vida y obra de este hombre extraordinario que transformó las vidas de quienes lo rodearon. No te olvides de darle like y suscribirte si te está gustando este contenido. Nuestra historia comienza en el libro de 1 Reyes, capítulo 19. Eliseo era un joven agricultor, trabajando en el campo con 12 yuntas de bueyes. Este detalle no es menor. 12 yuntas representaban una gran prosperidad en aquella época. Sin embargo, Eliseo no estaba limitado por su contexto de abundancia, sino que estaba destinado para algo mucho mayor. Un día, mientras realizaba sus labores cotidianas, ocurrió un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Elías, el gran profeta conocido por su audaz ministerio, llegó hasta donde estaba Eliseo y, sin decir una palabra, arrojó su manto sobre él. Este simple acto llevaba un profundo significado espiritual. Era la señal de que Eliseo había sido escogido por Dios para continuar la obra profética. Eliseo no reaccionó con vacilación. De inmediato dejó a un lado sus herramientas y corrió tras Elías. Sin embargo, antes de partir definitivamente, pidió tiempo para despedirse de su familia. Esto nos muestra que, aunque Eliseo estaba dispuesto a seguir su llamado, no descuidó la importancia de honrar a sus seres queridos. Pero lo que sucedió a continuación es aún más significativo. Eliseo sacrificó las yuntas de bueyes y quemó el equipo de arado, utilizando la madera para cocinar la carne. Luego distribuyó la comida entre la gente del pueblo. Este gesto no solo simbolizaba su compromiso total con su nuevo llamado, sino que también era una declaración de que no habría vuelta atrás. Al destruir los instrumentos de su antiguo trabajo, Eliseo estaba cerrando la puerta a su vida pasada. Este momento es un poderoso ejemplo de cómo, cuando Dios llama, Él pide una entrega total. Eliseo estaba dispuesto a dejar su comodidad, su seguridad y su identidad anterior para abrazar el plan divino. Su disposición inmediata y su sacrificio tangible reflejan una fe profunda y una obediencia inquebrantable. Con su acto de despedida completo, Eliseo se unió a Elías como su discípulo. Durante este tiempo fue entrenado y preparado para asumir el rol de profeta. Aunque el camino que tenía por delante estaría lleno de desafíos, Eliseo ya había demostrado que tenía el corazón y la determinación necesarios para cumplir con su propósito divino. Eliseo no solo fue discipulado por Elías, también fue testigo de algunos de los milagros más impresionantes del Antiguo Testamento. Uno de los momentos culminantes de su relación con Elías ocurrió en 2 Reyes 2, cuando Dios decidió llevar a Elías al cielo en un torbellino. Este evento fue precedido por una serie de viajes que los dos profetas hicieron juntos, visitando lugares significativos como Gilgal, Betel y Jericó. En cada uno de estos sitios, los profetas de la región se acercaron a Eliseo para decirle que su maestro pronto sería arrebatado. Sin embargo, Eliseo, determinado y leal, se negó a separarse de Elías. En el momento culminante, llegaron al río Jordán. Elías, con su manto, golpeó las aguas y éstas se dividieron, permitiendo que ambos cruzaran en seco. Una vez al otro lado, Elías preguntó a Eliseo qué deseaba antes de su partida. Eliseo, con audacia y fe, pidió una doble porción del espíritu de Elías. Este pedido no era egoísta. Representaba su deseo de estar equipado para llevar adelante la gran misión que le esperaba. De repente, un carro de fuego con caballos de fuego apareció, separando a los dos hombres. Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino, y Eliseo, atónito, clamó: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Mientras Elías desaparecía de su vista, su manto caía al suelo. Eliseo lo recogió, reconociendo que ahora era el portador de la unción y el llamado de su maestro. El primer acto de Eliseo como profeta fue probar esta nueva unción. Regresó al río Jordán y con el manto de Elías golpeó las aguas diciendo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?
Las aguas se dividieron una vez más, confirmando que el poder de Dios estaba ahora con Eliseo. Este evento no solo marcó el inicio del ministerio de Eliseo, sino que también fue un testimonio para los demás profetas que lo observaban desde lejos. Reconocieron que el espíritu de Elías descansaba sobre Eliseo y se inclinaron ante él en señal de respeto. La experiencia de Eliseo como testigo de lo sobrenatural no solo fortaleció su fe, sino que también estableció su autoridad como el nuevo profeta de Israel. Su jornada estaba llena de retos, pero también de milagros que demostrarían el poder de Dios al pueblo. Desde ese momento, Eliseo comenzó un ministerio que impactaría profundamente la vida de muchas personas y glorificaría el nombre de Dios. El ministerio de Eliseo fue extraordinario no solo por la profundidad de su fe, sino también por los milagros que realizó, los cuales transformaron vidas y revelaron el poder de Dios. Estos eventos marcaron la diferencia para personas comunes y poderosos por igual, dejando un legado imborrable. El aceite de la viuda. Una de las historias más conmovedoras de Eliseo se encuentra en 2 Reyes 4. Una viuda desesperada se acercó a él, angustiada porque sus acreedores querían llevarse a sus hijos como esclavos para saldar su deuda. Eliseo, compasivo, le preguntó: ¿qué tienes en casa? Ella respondió que solo tenía un pequeño frasco de aceite. Eliseo le dio una instrucción peculiar: ve y pide prestadas muchas vasijas vacías a tus vecinos. Luego, entra en tu casa, cierra la puerta y comienza a llenar las vasijas con el aceite. Con fe, la viuda obedeció. Milagrosamente, el aceite no dejó de fluir hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Con este milagro, no solo pudo pagar sus deudas, sino que también tuvo suficiente para vivir con dignidad. La resurrección del hijo de la tsunamita. En otra ocasión, Eliseo fue recibido con hospitalidad por una mujer tsunamita y su esposo, quienes le ofrecieron un lugar donde descansar cada vez que pasaba por su región. En agradecimiento, Eliseo profetizó que la mujer, a pesar de ser estéril, tendría un hijo. Tal como lo dijo, ella dio a luz un niño. Años después, el niño enfermó gravemente y murió en los brazos de su madre. Desgarrada por el dolor, la mujer buscó a Eliseo y le suplicó que ayudara. Eliseo oró fervientemente, y con un acto lleno de fe, el niño fue devuelto a la vida. Este milagro mostró no solo el poder de Dios, sino también el corazón compasivo de Eliseo. La purificación de las aguas de Jericó. En 2 Reyes 2, los habitantes de Jericó acudieron a Eliseo porque las aguas de su ciudad eran insalubres y provocaban enfermedades. Eliseo pidió un recipiente con sal, lo arrojó a la fuente principal y proclamó: así dice el Señor, he purificado estas aguas, ya no causarán muerte ni esterilidad. Desde ese momento, las aguas quedaron puras y aptas para el consumo, beneficiando a toda la comunidad. La provisión para los profetas. En otra ocasión, un grupo de profetas estaba preparando un guiso durante una época de hambre. Sin darse cuenta, alguien añadió al guiso hierbas venenosas. Al probarlo, gritaron: «Hombre de Dios, hay muerte en la olla». Eliseo, calmado, arrojó harina al guiso y declaró que era seguro comer. Milagrosamente, el alimento fue purificado y todos pudieron comer sin peligro. El pan multiplicado. Similar al milagro que Jesús realizaría siglos después, Eliseo alimentó a un grupo de 100 hombres con solo 20 panes de cebada y algunas espigas de grano. A pesar de la aparente insuficiencia, la comida no solo alcanzó para todos, sino que sobró, cumpliendo la palabra de Dios. Estos milagros no solo resolvieron problemas inmediatos, sino que también señalaron hacia la fidelidad y el poder de Dios. Cada acto fue un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios puede intervenir y transformar vidas de maneras sorprendentes y milagrosas. Uno de los eventos más significativos del ministerio de Eliseo está registrado en 2 Reyes 5 y tiene como protagonista a Naamán, un general del ejército de Siria. Naamán era un hombre poderoso y respetado, pero enfrentaba una enfermedad que lo aislaba y humillaba: la lepra. En aquel tiempo, esta enfermedad era vista como un castigo divino y significaba una vida de sufrimiento y exclusión. La historia toma un giro inesperado cuando una joven israelita, esclava en la casa de Naamán, le dijo a su esposa:
si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Movido por la desesperación y la esperanza, Naamán decidió buscar ayuda. Con cartas del rey de Siria y un considerable regalo de plata, oro y ropa, emprendió su viaje hacia Israel. Cuando Naamán llegó a la casa de Eliseo, esperaba ser recibido con gran ceremonia. Sin embargo, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. En lugar de eso, envió a un mensajero con un mensaje simple pero desafiante. Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne será restaurada. Naamán se sintió ofendido y enfurecido. ¿Cómo podía este profeta atreverse a tratarlo con tanta indiferencia? Además, consideraba que los ríos de Siria eran mucho mejores que el Jordán. En su enojo, Naamán estuvo a punto de regresar a Siria sin haber seguido las instrucciones del profeta. Sin embargo, sus siervos lo convencieron diciéndole: «Si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿acaso no lo habrías hecho? ¿Cuánto más, entonces, si solo te dice, lávate y serás limpio?» Naamán, reflexionando sobre estas palabras, decidió obedecer. Al sumergirse en el Jordán por 7ª vez, ocurrió lo inesperado. Su piel quedó completamente restaurada, tan suave como la de un niño. Naamán, sobrecogido por el milagro, regresó a Eliseo no solo para agradecerle, sino también para declarar: «Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel». Este milagro no solo sanó físicamente a Naamán, sino que también transformó su corazón, llevándolo a reconocer la soberanía del Dios de Israel. Intentó ofrecer a Eliseo los regalos que había traído, pero el profeta, fiel a su carácter, rechazó cualquier recompensa. Eliseo quería dejar claro que este milagro era obra de Dios y no un acto comercializable. Naamán, en señal de su cambio de fe, pidió llevar consigo tierra de Israel, con la intención de construir un altar y adorar al único Dios verdadero. Esta historia no solo muestra el poder sanador de Dios, sino también el papel de la humildad y la obediencia en la recepción de sus bendiciones. Naamán, un hombre acostumbrado al poder y al prestigio, tuvo que humillarse para experimentar el milagro. Eliseo, por su parte, demostró que el propósito de los milagros no era la gloria personal, sino apuntar siempre hacia Dios. La lección de Naamán y su lepra sigue siendo relevante hoy en día. Nos recuerda que la fe, combinada con la obediencia, puede llevarnos a experimentar la restauración y la transformación, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra alma. La historia que vamos a explorar ahora es una de las más impactantes y fascinantes del ministerio de Eliseo. Se encuentra en 2 Reyes 6 y nos muestra cómo Dios protege a su pueblo de maneras sorprendentes y sobrenaturales. El contexto de esta historia es un conflicto entre Israel y el reino de Aram, Siria. El rey de Aram estaba frustrado porque cada vez que intentaba emboscar al ejército de Israel, sus planes eran frustrados. Esto se debía a que Eliseo, mediante revelación divina, advertía al rey de Israel sobre las estrategias del enemigo. Furioso, el rey de Aram sospechó que había un espía en su campamento, pero sus oficiales le explicaron que el responsable era Eliseo, el profeta que podía conocer incluso las palabras que el rey pronunciaba en su habitación privada. Decidido a capturar a Eliseo, el rey de Aram envió un gran ejército con caballos y carros de guerra a Dotán, la ciudad donde Eliseo se encontraba. Durante la noche, rodearon la ciudad, preparándose para atacar al profeta al amanecer. A la mañana siguiente, el siervo de Eliseo salió y al ver el enorme ejército que los rodeaba, entró en pánico. Corrió hacia Eliseo y exclamó: «¡Ay, Señor mío, ¿qué vamos a hacer?». Eliseo, con una calma sobrenatural, respondió: «No tengas miedo. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos». El siervo, sin entender estas palabras, miraba a su alrededor y solo veía enemigos. Entonces Eliseo oró: «Señor, abre sus ojos para que vea». En ese momento, los ojos espirituales del siervo fueron abiertos y pudo ver el monte lleno de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Este ejército celestial estaba allí para proteger al profeta y demostrar el poder de Dios.
Cuando los soldados de Aram avanzaron hacia Eliseo, él oró nuevamente, pero esta vez pidió al Señor que cegara a todo el ejército enemigo. Dios respondió a su oración, y los soldados quedaron completamente desorientados. Eliseo entonces salió al encuentro de ellos. A pesar de los muchos milagros que realizó, Eliseo siempre permaneció humilde. Reconocía que el poder provenía de Dios y no de él mismo. Su vida fue un testimonio de obediencia y fe. Eliseo sirvió como profeta durante décadas, guiando a Israel y demostrando el poder de Dios en cada circunstancia. Incluso después de su muerte, Eliseo continuó impactando vidas. En 2 Reyes 13, se narra cómo un hombre muerto fue arrojado en su tumba. Al tocar los huesos de Eliseo, el hombre volvió a la vida. Este último milagro fue un recordatorio de la unción que Dios había puesto sobre él. La vida de Eliseo nos muestra que Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a obedecer y confiar en él. Desde el campo hasta los palacios, desde los pobres hasta los poderosos, Eliseo impactó a personas de todos los ámbitos con el poder de Dios. Si esta historia te ha inspirado, asegúrate de darle like y suscribirte al canal. Así podrás seguir explorando con nosotros las vidas de personajes bíblicos fascinantes y descubrir cómo sus historias siguen siendo relevantes hoy. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.